Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es el lugar perfecto para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de esos personajes que nos tienen completamente obnubilados, y hoy, tenemos uno grande. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de una de las bombas más comentadas en el mundo de las revistas del corazón, de esos titulares que nos hacen saltar de la emoción y que nos dejan pensando, wow, ¿en serio pasó esto? Exactamente, hoy vamos a desentrañar esa conversación que hizo temblar el mundo de los fans, esa declaración que, según las revistas, desató un torbellino de rumores y especulaciones. Sí, amigos y amigas, vamos a analizar qué le dijo Demet Özdemir a Can Yaman. Ya saben que aquí nos gusta ir al fondo de las cosas, analizar, debatir y sobre todo divertirnos. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, de información, y por supuesto, de mi opinión personal sobre el asunto. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden dejar su like si les gusta el vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos. Para entender bien el contexto de esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas, siempre ha sido un tema de interés para los fans y la prensa rosa. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador, donde sus personajes, Sanem y Can, nos hicieron suspirar y reír a carcajadas. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión turca. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, y los fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, todo era analizado al detalle para intentar descifrar si entre Demet y Can había algo más que una amistad. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura de profesionalismo y discreción, las especulaciones no cesaron. La prensa, ávida de noticias jugosas, se dedicó a escudriñar cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales. La expectativa era enorme y la posibilidad de una historia de amor fuera de la ficción mantenía a los seguidores en vilo. La serie Erkencikus se convirtió en un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino también en numerosos países alrededor del mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad, y de Can, el fotógrafo rebelde y atractivo, cautivó a millones de espectadores. La combinación de romance, comedia y drama, sumada a la química palpable entre Demet y Can, fue la fórmula perfecta para el éxito. Las grabaciones de la serie se convirtieron en un hervidero de emociones. Los fans acudían a los sets de rodaje con la esperanza de ver a sus ídolos en acción, y la atención mediática era constante. Demet y Can, conscientes de la expectación que generaban, se esforzaban por mantener la profesionalidad, pero era inevitable que los sentimientos afloraran, al menos en la imaginación de los seguidores. La presión mediática, sin embargo, era asfixiante. Cada movimiento de los actores era analizado y comentado, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y especulaciones. Los fans, divididos entre los que creían en un romance real y los que defendían la profesionalidad, generaban un ambiente de tensión constante. La fama, aunque deseada, también tiene su lado oscuro. La exposición mediática, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadoras. Y como suele ocurrir en estos casos, la intensa atención que rodeaba a Demet y Can, sumada a las agendas profesionales y las exigencias del trabajo, comenzó a pasar factura. Las distancias se acortaron en el set, pero se alargaron fuera de él. Después del éxito de Erkencikus, el futuro de ambos actores parecía prometedor. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma, se convirtió en un ícono de la moda y el entretenimiento. Su proyección internacional se consolidó rápidamente y comenzó a recibir ofertas de trabajo en diferentes países. Su participación en series como Bay Jail, Mr. Rong y Sandokan demostró su versatilidad y su ambición por conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía.
Su belleza, su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos le ganaron el reconocimiento del público y la crítica. Su participación en series como Dodune Kaderindir, Mi hogar, mi destino, y Adm Farah, Mi nombre es Farah, demostró su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y a interpretar personajes con profundidad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató la polémica? ¿Qué fue lo que Demet Özdemir, en una entrevista o en una conversación privada, dijo sobre su relación con Can Yaman que generó tanto revuelo? Según las informaciones filtradas, la actriz habría expresado, de manera sutil o directa, las fuentes difieren, su decepción por la forma en que terminó su relación, o la falta de ella. Se dice que Demet habría mencionado que esperaba más, que quizás no se sintió valorada o comprendida, o que sintió que la comunicación entre ellos no fue la adecuada. Estas declaraciones o supuestas declaraciones se habrían producido en diferentes contextos. Algunas fuentes apuntan a una entrevista concedida a una revista de Corazón, donde Demet habría hablado de su experiencia con Can Yaman. Otras fuentes, en cambio, sugieren que las declaraciones fueron realizadas en una conversación informal con amigos o conocidos, y que posteriormente fueron filtradas a la prensa. La información, como suele ocurrir en estos casos, se propagó rápidamente. Las revistas y los portales de noticias se hicieron eco de la noticia, generando titulares sensacionalistas y avivando la llama de la polémica. La noticia se convirtió en el tema de conversación del momento, y los fans de ambas estrellas se dividieron en bandos. La magnitud del asunto radica en el impacto que estas palabras, o supuestas palabras, tuvieron. Las revistas, como era de esperar, se hicieron eco de la noticia, generando titulares sensacionalistas y avivando la llama de la polémica. Frases como Demet revela la verdad sobre Can, la decepción de Demet, o el secreto de su ruptura inundaron las portadas de las revistas del Corazón y los titulares de los portales de noticias. Lo más llamativo de todo esto es que, supuestamente, Demet no habría hablado directamente con Can sobre estos sentimientos en el momento, sino que lo habría hecho a través de terceros o en este tipo de declaraciones públicas. Esto evidentemente generó aún más debate, ya que muchos consideraron que la forma en que se manejó la situación no fue la más adecuada. La falta de comunicación directa entre ambos actores alimentó la especulación y la controversia. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans de ambas estrellas se dividieron, algunos apoyando a Demet, otros defendiendo a Can. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. Los foros de discusión y los grupos de fans se convirtieron en un hervidero de opiniones encontradas. Los partidarios de Demet criticaron la supuesta falta de tacto de Can, mientras que los seguidores de Can defendieron su postura y cuestionaron la veracidad de las declaraciones. Los debates se centraron en la validez de las fuentes, en la interpretación de las palabras y en la responsabilidad de los medios de comunicación. Se revivieron viejas polémicas, se cuestionó la postura de ambos actores y, por supuesto, no faltaron las críticas a la prensa por alimentar este tipo de controversias. Algunos acusaron a los medios de sensacionalismo y de aprovecharse de la vida privada de los famosos para generar clics y aumentar las ventas. Los defensores de la privacidad de Demet y Can argumentaron que la publicación de estas declaraciones era una invasión de su intimidad y que no se debía juzgar ni especular sobre su relación. Otros, sin embargo, consideraron que los actores, al ser figuras públicas, debían asumir las consecuencias de su fama y estar preparados para las críticas y el escrutinio público. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Demet y Can, a pesar de ser muy querida por el público, no fue perfecta, y que, al parecer, quedaron heridas o asuntos sin resolver. La idealización de la pareja en la pantalla no siempre se corresponde con la realidad. Las presiones de la fama, las agendas profesionales y las expectativas del público pueden ser un cóctel explosivo. Segundo, que la comunicación en una relación, sea personal o profesional, es fundamental. La falta de diálogo y la incapacidad de expresar los sentimientos pueden generar malentendidos y resentimientos. La comunicación abierta y sincera es esencial para construir relaciones saludables y duraderas. Tercero, que el mundo del espectáculo es implacable y cualquier declaración, por mínima que sea, puede generar un revuelo mediático. Los famosos deben ser conscientes de que sus palabras y sus actos son analizados y juzgados por millones de personas. La exposición mediática conlleva una gran responsabilidad. También es importante destacar que tanto Demet como Can son personas adultas y profesionales. Ambos han demostrado ser capaces de lidiar con la presión mediática y de mantener una imagen pública impecable.
Aunque este tipo de situaciones siempre generan expectación, es importante no caer en juicios apresurados y respetar la privacidad de ambos. En definitiva, la supuesta declaración de Demet Özdemir a Can Yaman fue una bomba que explotó en el mundo de las revistas, y que nos recuerda una vez más el poder de la información y de la opinión pública. El sensacionalismo y la especulación alimentan la curiosidad del público, pero también pueden causar daño. Y aunque no sepamos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, sí sabemos que su historia sigue generando interés y que su éxito profesional es innegable. Ambos han sabido aprovechar su fama para construir carreras sólidas y exitosas, y han demostrado su talento y su profesionalismo en cada proyecto. Y ahora, ¿cuál es mi opinión personal? Bueno, como fan, siempre me gusta ver una buena historia de amor, y obviamente me habría encantado que Demet y Can hubieran tenido una relación duradera. Pero como he dicho, no podemos juzgar ni sacar conclusiones precipitadas. Ambos son seres humanos y tienen derecho a sus sentimientos y a su privacidad. En cuanto a las supuestas declaraciones, creo que es importante ser cautelosos. La información que circula en los medios no siempre es 100% precisa, y a veces se exagera o se distorsiona la verdad. Los rumores y las especulaciones pueden dañar la reputación de las personas involucradas y generar conflictos innecesarios. Lo importante es no dejarnos llevar por el morbo y respetar las decisiones y la privacidad de los involucrados. No debemos olvidar que detrás de las cámaras y de la fama hay personas con sentimientos y emociones. Personalmente espero que tanto Demet como Can sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Son dos talentos increíbles y merecen todo lo bueno que les pase. Sus logros profesionales y su contribución al mundo del entretenimiento son innegables. Y por supuesto seguiré disfrutando de sus trabajos y apoyándolos como fan. Siempre es gratificante ver el éxito de personas talentosas y trabajadoras. En resumen, hemos analizado la polémica declaración de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, explorando los antecedentes, las repercusiones y mi opinión personal sobre el tema. Hemos visto cómo una simple frase o un comentario filtrado a través de las revistas puede generar un torbellino de emociones y especulaciones. El poder de la información y de la opinión pública es innegable. Hemos repasado la química innegable entre Demet y Can en Erkencikus, la presión mediática que enfrentaron, las posibles razones detrás de la supuesta declaración y las reacciones del público. Hemos hablado sobre la importancia de la comunicación en cualquier relación, sea personal o profesional, y sobre la necesidad de proteger la privacidad de las personas que son objeto de atención pública. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les resultó interesante, informativo y entretenido, les invito a que dejen su like. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta historia? ¿Creen que Demet dijo lo que dicen las revistas? ¿Cuál es su actor o actriz favorita de Turquía? ¿Qué series turcas les han marcado? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta a la vida de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras. Además, me gustaría recordarles la importancia de la empatía y el respeto. Detrás de cada noticia, de cada titular, de cada rumor, hay personas con sentimientos y emociones. Es fundamental ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás. La prensa rosa, aunque entretenida, no siempre refleja la verdad. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en juicios apresurados. La vida de los famosos es compleja y está llena de desafíos. Es importante respetar su privacidad y apoyar su trabajo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, denle al botón de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto.